¿Qué tal? Bienvenidos a Juguetes Creativos. Y hoy quiero compartir esta figura y lo que significa para mí. Y es una figura de 1983, una de mis figuras favoritas. Y también para mí es un superhéroe de la vida real. Se trata del mismísimo Mr. T. Era el superhéroe de los 80, lo cual significa mucho porque fue la época de los grandes héroes de acción. Entonces este era eh, uno de los grandes héroes también de ese tiempo del gran sueño americano, de los mejores deportistas que existieron fueron en esa época, aunque él no precisamente lo fue, para nada, pero se las daba de hombre fuerte, se las daba de actor, se las daba de luchador y todo, pero siempre con un aura de superhéroe. Y se la creía y así te hacía creer que sí era una especie de superhéroe. Nació en 1952 y entonces imaginen que mientras fue creciendo le tocó mirar todo ese movimiento negro por los derechos civiles y derechos humanos de los 60. Es decir, en los 50 ellos tenían un estatus, una tolerancia al racismo terrible, en la que parecía que nada iba a cambiar, y en los 60 explota toda esa onda de la negritud, el rock and roll, se dan cuenta que es una herencia de los negritos. Y también existe, por ejemplo, el gran referente, que a mí me parece que él fue un imitador de Cassius Clay o de Mohamed Ali. Para mí él fue un gran referente para el joven que fue Mr. T, y eso traía en la cabeza cuando fue creciendo. Entonces se vuelve un punk, un verdadero rebelde, pero un rebelde inteligente. Entonces reniega de las drogas y el alcohol como deberían hacer los verdaderos punk, que reniegan de las cadenas, y busca hacerse respetar. Primero cambiándose de nombre y se pone Mr. T, es decir, la M del Mr. significa señor, para que todos los que se dirijan a él primero le digan señor, porque a los afroamericanos no se les tenía respeto. Entonces este personaje se hace llamar Mr. T. Entonces se vuelve un fortachón porque él es muy inteligente, pero no solo eso, sino que también quiere ser fuerte para que le tengan respeto y consideración. Y se vuelve, por ejemplo, guardaespaldas, se vuelve sacaborrachos, se vuelve bravucón, peleonero, arte marcialista. Y entonces tiene una actitud rebelde, pero no rebelde chiquita, sino un hombre imponente. Y ahí es como lo descubre siendo guardaespaldas y todo eso. Lo descubre Sylvester Stallone y lo invita a actuar en la película de Rocky 3. Un personaje que se llamaba Clubber Lang, que era un boxeador muy interesante, que se volvió súper famoso, gustó mucho al público. Después de eso tuvo la suerte de que lo invitaran a sustituir al mismísimo Hulk Hogan, ¿sí? Sustituye a Hulk Hogan en una serie de televisión que se llamaba A-Team. No sé si alguien se acuerde de ese A-Team, que en México se llamaba Los Magníficos, o en México y Latinoamérica se llamaba Los Magníficos, y en España leí que se llamaba La Pandilla de Chulos del Barrio. Bueno, esta pandilla de bravucones iba a ser de 4 hombres blancos, por supuesto, estaba Hogan, pero de algún modo metieron ahí a Mr. T, cosa que no les gustó a todos los involucrados en ese proyecto, pero sobre todo a un actor muy importante, es un actor racista, que era el jefe del equipo, creo que se llamaba Hannibal. Lo despreciaba mucho y nunca le dirigió la palabra para negarle cualquier igualdad y así hacerlo insignificante, porque obviamente el racismo o la gente racista son subnormales, y se sentía intimidado por la inteligencia y la fuerza de Mr. T, que era de un carácter y nunca se dejó humillar. Entonces,
pues el racismo pretende que tú no te sientas cómodo, que te sientas menos y que no te andes igualando a estas personas. Y bueno, este fue un personaje tan intimidante, tan fuerte de carácter y que cayó tan bien y lo quiso tanto la gente que ahorita es el más recordado. Y realmente este equipo de los Macarras, o no me acuerdo, de los Magníficos, no sería nada sin Mr. T, no sería recordado. Eh, entonces, tanto así, pues que este para mí es el único personaje que vale, es el único que quiero tener y es uno de mis favoritos de mi colección, es una de mis figuras favoritas eh, y es recordado por todo mundo. También tenía una serie de dibujos animados, yo lo conocí principalmente por los dibujos animados en los que ya se las daba de superhéroe y ahí pretendía este ir abandonando la violencia. Yo no sé si él se iba formando porque estaba muy joven cuando empezó en Rocky 3, por ejemplo, era muy joven y él se estaba formando ideológicamente y se sentía cómodo y se sentía respetado y fue abandonando la violencia y en su serie de televisión, que yo imagino que él no fue el cerebro principal, pero se quedó con ese personaje, lo absorbió, o se absorbieron ambos, se volvió uno solo con ese superhéroe que era un defensor de los débiles. Entonces se trataba como que de un defensor ante el acoso racista de Estados Unidos, que es el país más racista del mundo. Entonces este personaje era, fíjense qué importante, era el líder principal de su serie de televisión y era afroamericano. Y había otros personajes de distintas etnicidades, de distintas etnias, pues, en Estados Unidos, pero el principal era Mr. T y era afroamericano. Y no era un personaje violento como por ejemplo lo fueron los personajes de Chuck Norris, los personajes de eh, pues el mismo Capitán América, el Hulk Hogan, dije Chuck Norris, los vaqueros, aquellos que pretendían mantener un estatus de superioridad y que todos, por ejemplo, los grandes policías del cine gringo, pretenden mantener a toda la gente en orden, que nadie se les quiera pasar de lanza porque los aplastan. Y Mr. T no podía hacer eso porque era afroamericano, él quería mantener una dignidad y una resistencia. Ese era su personaje. Que no estoy diciendo que sea el gran referente de de las luchas por las igualdades en Estados Unidos, pero sí es el único superhéroe de la cultura pop que tiene un discurso así y que al final de cuentas es pacifista. Bueno, al único superhéroe que recuerdo es a Bruce Lee y párale de contar. ¿Sí? No han permitido tampoco que haya un superhéroe nativo americano, que haya un superhéroe latinoamericano, o que haya un superhéroe chino americano, ¿sí? Sino que los han mantenido siempre por debajo, ¿no? Que el negrito, este es el amigo del grandote gringo, así superior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la figura. Venga. Es plástico blando y tiene su cresta de cabello. Esta cresta de cabello no es nada más porque era punk. Sí era por punk, pero él dijo, es que no es, esta onda no es de los punks ingleses, no es de los punks de acá. Esto es reivindicación de los pueblos de alguna tribu mandinga africana, de guerreros, ¿sí? Y él se puso esta cresta para ser como esos guerreros, ¿no? Para reivindicarlos, para recordar sus raíces siempre. No era un punk inglés, no era un punk americano, era un punk afroamericano. Y esto pues no es nada más de afroamericanos, también existía entre los indios, lo que ellos llaman indios americanos. Los nativos, algunos llevan esto, pero también en México, por ejemplo, acá en el norte los comanches y en el sur los mismos, entre los mexicas se hacía este peinado, ¿sí? Y los otomis
pero también entre los mexicas había unos que eran otomis de rango militar, porque existían los otomis de la etnia o de la nación otomi, y también los otomis como un rango militar, y se hacían esta cresta en el cabello, que solo lo digo pues, para que lo sepan, que no tiene nada que ver con Mr. T. Y luego llevaba esta ropita, ¿no? De punk. Él se confeccionaba su propia ropa como lo hacían todos los punks. Muy importante para mí sus tenis Converse, me encantan sus tenis Converse. Y y el movimiento que tiene pues, es de rodillas, de aquí de las piernas, la cintura y hombros y cuello, ¿no? Y tiene sus cadenas. Es muy importante hablar de sus cadenas. Llevaba tantas cadenas porque se supone que era un sacaborrachos en los antros, y que a veces los borrachos dejaban ahí sus cadenas tiradas y que pues las hallaba, se las ponía. No se las llevaba a revenderlas para robarse el dinero, sino que se las ponía y se paraba en la puerta, y llegaban al otro día estos borrachos y les decía, pues aquí lo que se cayó, lo que se perdió, ya es mío, y no se los devolvía, y si querían pues se lo tenían que arrebatar. Tuvo muchos pleitos, era un muy buen peleador, o sea, como que no se destaca eso, y él como que no sobresalió ni en el box, ni en las artes marciales, ni en la lucha libre, pero en la vida real fue muy buen bravucón, muy buen peleonero, porque tuvo hasta 200 demandas, pero muchos pleitos en los que ganaba los pleitos, y las demandas también las ganó, porque sacaba a los borrachos del antro, ¿no? Entonces llevaba hasta 30 kilos de cadenas de oro o de joyas, y y así las llevó muchos años, y era una característica de él que a mí me caía gordo, pero ya después cuando vi qué onda con sus cadenas, pues se me hizo loco, ¿no? Las cadenas que llevan los punks representan las verdaderas cadenas o las cadenas falsas, más bien dependiendo de la visualización. Las verdaderas cadenas son las drogas, o sea, es decir, los punks no deben llevar esas cadenas que sean vicios, sino que deben llevar cadenas que reivindiquen a los pueblos oprimidos, ¿no? A los pueblos esclavizados, los que son el proletariado. Pero en el caso de Mr. T, llevaba cadenas para reivindicar a los pueblos africanos que fueron secuestrados de África y traídos a América encadenados. Entonces él llevaba estas cadenas para siempre decir eso. Y lo decía, y siempre decía eso, que representaban esa, esa memoria histórica de sus raíces, de gente que fue secuestrada de África y traída a América amarrados, ¿sí? Y esclavizados durante tantos años. Ese es Mr. T. Finalmente sus cadenas, él se deshizo de sus cadenas en en el 2006, 2005, cuando el huracán Katrina vio a mucha gente, que la gente de por sí en Estados Unidos hay gente totalmente pobre que viven en la calle, algunos no tienen absolutamente nada, y muchos pues perdieron la vida en lo del huracán y estaban flotando, y dice que se le caía la cara de vergüenza, le dio mucha vergüenza, sintió mucha empatía, y se deshizo de sus cadenas para siempre y nunca más las va a volver a llevar, solo porque vio que toda esa gente había perdido todo, y él sintió pues sintió empatía, ¿no? Pues es que era una persona muy sensible. Eso es muy importante en él. En las orejas a veces llevaba plumas como guerrero, pero también a veces llevaba sus aros o sus aretotes. Según esto llevaba siete aretes porque era religioso y el 7 le significaba algo, ¿no? Eso es todo de este personaje o de esta figura. Hay mucho que hablar de él. A mí me encanta, le tengo mucha admiración, mucho respeto, no a la figura, no al muñeco, sino a Mr. T, que ya es un viejito, viejito, bien viejito, pero su personaje para mí dejó una figura de dignidad en la cultura pop, ¿sí? Ya estuvo largo el video, espero que a Caleb le guste y espero que a ti también te guste, si quieres comentar algo, y gracias por ver.
y hasta luego. Vámonos, vámonos al ataúd.